Chaco, perdemos la guerra del Pacífico. En términos generales es que hemos ganado más guerras que las que hemos perdido. Es decir, el ejército que peleaba aquí en el Alto Perú era un ejército realista diferente al ejército que vencieron Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? En un programa boliviano de política hicieron un análisis de lo que fue la independencia de Bolivia y hasta hablaron de Perú y hasta lo relacionaron con Perú. Según los bolivianos, Bolivia es un país que a lo largo de la historia ha ido perdiendo territorio. Grandes cantidades de tierra, grandes cantidades y extensiones de territorio fueron perdidos a lo largo de su historia. Guerras como por ejemplo con Chile, Paraguay, entre otras naciones, le extirparon parte del territorio al conjunto a Bolivia. Pero escuchemos lo que dijeron los analistas bolivianos hasta donde y cómo hasta mencionaron a Perú. Luego hagamos el análisis. Perdemos la guerra del Pacífico, perdemos el Acre. Bueno, eso es lo que nos han contado de manera insistente. Pero me animo a decir que la historia no está completa. Hay varios escenarios donde se muestra al país victorioso. En términos generales es que hemos ganado más guerras que las que hemos perdido. Correcto. Durante su historia, Bolivia ha tenido 13 conflictos internacionales, 13 guerras internacionales. De esos 13 conflictos internacionales en los cuales ha participado sola o en alianza con otras naciones, con otros estados, ha vencido en 8 ocasiones, ha perdido en 3 ocasiones y ha empatado en 2 ocasiones, lo cual hace el total de 13. Y lamentablemente en nuestro sistema educativo solamente se hace incidencia en 3 conflictos internacionales, que son la Guerra del Pacífico, la Guerra del Acre y la Guerra del Chaco. Y además enfocando a esos 3 conflictos como si fuesen derrotas, pero además derrotas catastróficas, en la cual no solamente perdemos la guerra, sino que perdemos territorios, perdemos además posición internacional, es decir, se nos dibuja un panorama que yo lo describo prácticamente como una tragedia griega, y eso no es verdad. Bueno, lo que deseaba hacer es averiguar por qué la autoestima de la boliviana y del boliviano era tan baja, de hecho la más baja del continente americano. El ocultamiento de nuestra historia de éxitos comienza precisamente desde el nacimiento. Se le ha dado todo el honor y la gloria de la guerra de independencia a Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, cuando el ejército que comandaban aquí en lo que actualmente es Bolivia no hizo ni un solo disparo por la causa de la independencia. Claro, Sucre, Bolívar, la batalla de Junín, Ayacucho, de repente es lo más referencial y es el punto donde finalmente se encadena y dice, bueno, por eso es que logramos nuestra independencia. Cuando eso es totalmente falso. A ver, vayamos a ese punto. El ejército libertador colombiano, que es comandado por Bolívar y por Sucre, derrota a un ejército realista en el Perú, en las batallas de Junín y Ayacucho. Junín al mando de Bolívar, el ejército colombiano, y Ayacucho al mando de Sucre. Pero el ejército realista que se derrota en esas 2 batallas es el ejército realista del Perú, que es un ejército liberal. Mientras que el ejército realista que había en el Alto Perú era el ejército realista del Alto Perú absolutista. Esos 2 ejércitos, si bien eran realistas, ni siquiera eran amigos. De hecho, inclusive peleaban entre ellos. Es decir, el ejército que peleaba aquí en el Alto Perú era un ejército realista diferente al ejército que vencieron Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Y este ejército que estaba en el Alto Perú fue un ejército combatido durante 16 años por ejércitos de charcas, por republiquetas de charcas, pero además inclusive por ejércitos auxiliares argentinos, aunque los ejércitos auxiliares argentinos hicieron más daño que bien cuando llegaron acá. Pero esa es la realidad que no vemos. El ejército que vencieron Antonio José de Sucre y Simón Bolívar es un ejército diferente al ejército realista contra el que nuestros antepasados lucharon durante 16 años en nuestro país. Y claro, en el momento en el que les decimos, ustedes, Antonio José de Sucre y Simón Bolívar, son nuestros libertadores, lo que hacemos es descartar 16 años de nuestra historia, que son los 16 años de nuestra independencia. Lo cual implica injusticia y el desconocimiento de muchas personas, héroes, llámese como se llame la palabra más pertinente, pero de verdad, o sea, cortamos, suprimimos eso, ¿no? Así es, si hablamos solamente de los comandantes, son 109 comandantes durante los 16 años de la Guerra de Independencia, de los cuales solamente 6 llegan con vida al final de la Guerra de Independencia. Entonces, y obviamente pasa exactamente lo mismo con los demás combatientes. De hecho, el país que tenemos en nuestras manos, Bolivia,
durante el proceso pierde el 50% de su población. Bueno, Y no somos capaces de reconocer todo ese sacrificio y decimos, no, Bolívar y Sucre nos dieron la independencia, lo cual es una injusticia pero tremendamente grande. De Y acuerdo. quiero Y así como pudimos escuchar, los bolivianos piensan que su independencia no es como la independencia de otros países. Un claro ejemplo de esto es Perú. Ellos indican que la independencia de Bolivia se dio de diferente manera a lo que se dio en otros países. No le agradecen a Simón Bolívar lo que hizo por ellos. Indican que Simón Bolívar no debería de llevarse el crédito de fundar Bolivia porque ellos no hicieron nada para que el país altiplánico ahora sea un país. Recordemos que Bolivia es un país que ha tenido diferentes conflictos a lo largo de la historia. Conflictos en el que en muchas ocasiones ha salido perdiendo. Un claro ejemplo de esto es el último conflicto que tuvo en la Guerra del Pacífico, donde lamentablemente para los intereses bolivianos logró perder gran parte de su territorio y su salida al mar. Esta es la pérdida más dolorosa para el país altiplánico, porque según dicen no debería haber perdido esta salida al mar, que hasta el día de hoy está teniendo problemas, que hasta el día de hoy sufre la necesidad de tener acceso al mar. Recordemos que actualmente Bolivia usa los puertos chilenos de Valparaíso para poder exportar sus productos a otros continentes. Recordemos por otra parte que la historia boliviana ha tenido altas y bajas a lo largo de la historia, derrotas y victorias, conflictos como con países como con Perú y Chile, que ya lo acabamos de mencionar. Por otra parte, muchos historiadores indican que Bolivia fue fundado por Simón Bolívar, quien no quiso fundar esa nación, pero al último terminó fundándola. Otros indican que Bolivia es un país que no debería pertenecer, no debería haberse formado, ya que ese territorio debió ser repartido entre otras naciones, por ejemplo Perú, Argentina y Chile, países que sí tienen una identidad propia o tienen un pasado. Bolivia es un conjunto de estados plurinacionales. Los collas y los cambas son dos culturas totalmente diferentes, con costumbres y modos de vivir. Geografía de estos dos territorios de Bolivia son distintos, hasta podrían ser dos países en un solo país. Es por ello que todavía no se logra la unidad en Bolivia. La parte norte de Bolivia o la parte oeste debería ser incorporado a Perú, es decir, departamentos como La Paz, Cochabamba, Tarija, entre otros, deberían ser incorporados a Perú, mientras que la otra parte debería ser incorporada a Paraguay. Recordemos que los cambas de la parte este de Bolivia tienen más parentesco y afinidad con los paraguayos que con los bolivianos del altiplano, culturas totalmente diferentes y opuestas, que de una u otra manera se han formado un país, pero en lo que va de la historia, ambos son territorios bolivianos que tienen una diferente identidad cultural y no tienen uniformidad, como por ejemplo en Chile, donde la mayoría de población tienen una uniformidad y pueden formar un país. Pese a todo esto, los bolivianos recuerdan su historia y las pérdidas de territorio que tuvieron desde su independencia, aunque ellos indican que Bolivia fue el último país en independizarse, ya que esa parte era conocida como la audiencia de Char. Pero luego de escuchar todo esto y cómo los bolivianos hablan de su historia y las guerras que tuvieron con otros países como con Perú, Chile y de su independencia, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias. Recuerda que iremos subiendo más contenido interesante como este en los próximos videos. Sigue y dale click en el botón para más contenido entretenido y divertido como este. Nos vemos en el siguiente video.